Vamos, buen mensajero, deja tu huella al pasar. Vamos, buen mensajero, deja tu huella al pasar. Escucha hoy su voz, Él es tu buen pastor. Sigue al maestro amigo y su testigo siempre serás. Bienvenidos a este diplomado de idoneidad para ser catequista, llamados para hacer conocer, amar y seguir a Cristo. El 11 de mayo del año 2021, el Papa Francisco publicó, a modo de mutuo propio, Antiquum Ministerium, documento con el que instituye el ministerio del catequista al servicio de la Iglesia. Es un bello documento donde le da toda la importancia al laicado, un laicado comprometido, y para ello instituye el ministerio del catequista al servicio de la parroquia, al servicio de la Iglesia. El acontecimiento ha tenido una resonancia particular a nivel universal, ya que catequista hay por todos lados donde la Iglesia esté. Y además, porque era una cosa querida, discutida y esperada desde hace ya mucho tiempo. A esto se suma el magisterio reciente de la Iglesia, que se refiere a las tareas de la evangelización en manos de los laicos, gracias a su vocación bautismal. Para mencionar algunos de esos documentos específicos, tenemos Evangelii Nunciandi, Cristo Fideli Laici, Catechesis Tradendae y Evangelio Gaudium. Estos documentos de los padres, de los papas, son muy importantes. El presente diplomado tiene la intención de ayudar a comprender la importancia de este nuevo ministerio hasta llegar al día de hoy y a sus manos. Por tal motivo, es importante que conozca la figura del maestro. Desde la antigüedad, las familias necesitaron de la figura del maestro para sus hijos, que los instruían en las ciencias que según la época eran las necesarias para infundir cultura, modales y personalidad en los jóvenes, para que ellos fueran hombres educados en la filosofía, en las matemáticas, en la retórica y en la medicina. Entre los griegos destacó la figura del pedagogo, normalmente un esclavo que no sabía leer ni escribir, pero que tenía la tarea de conducir al hijo de su mano a donde estaba el maestro. Con el tiempo, el término pedagogo hizo más referencia al maestro. En nuestra modernidad, maestro es el que enseña a leer y escribir, es el que educa, igual que las ciencias, las artes y la vida moral y religiosa. El maestro de Israel es también llamado escribas o doctores de la ley. No eran muchos en tiempos de Jesús, ni constituían una clase social específica, ya que había escribas entre los saduceos, entre los fariseos y entre los sacerdotes. La mayoría, oiganlo bien, de los maestros eran laicos. Jesús actúa como un verdadero maestro. Así comienza el Evangelio de Lucas, atestiguando en los Hechos de los Apóstoles. Cierro comillas. El primer libro lo escribí, Teófilo,
sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó. Cierro comillas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del versículo del 1 en adelante. Óiganlo bien, Jesús maestro con su forma de vivir y de actuar. Su manera de hablar expresa una pedagogía sencilla que todo el mundo debe comprender. Esas palabras sencillas las expresaba muchas veces en las parábolas con su recurso retórico. Así nos lo muestra el Evangelio de San Mateo en su capítulo 13 del versículo del 10 al 34. Más tarde, los maestros son los mismos laicos catequistas. Escuchen bien. Maestro, laico, catequista, responsable de transmitir la sana doctrina, no solo con el pensamiento, sino también con las acciones cristianas y sobre todo con el testimonio y la profesión de fe. Pablo, dirigiéndose a los cristianos de Corinto, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice: nos ha heredado también a nosotros la más espléndida teología de los ministerios. Dentro de ellos alude a la diversidad, que en la iglesia no es un problema, sino una riqueza. Óiganlo bien. Tener laicos catequistas para Pablo no era un problema, sino una riqueza. E igual que en el cuerpo hay muchos miembros, en la iglesia hay muchos servicios, dentro de ellos contribuyendo a la unidad del cuerpo. Y aquí están los que llamamos maestros. Jesús es catequista con su vida, pero nunca pretendió que la gente que lo seguía aprendiera a memoria fórmulas doctrinales, sino que con un lenguaje sencillo y directo confrontaba su vida, llegando a lo más hondo de su corazón con compasión, pero también con exigencia. El catequista es también un testigo, y eso tenemos que tener claro. Y San Agustín consideraba que perfectamente a través de un catequista puede llegar la gracia de Dios a una persona que anda buscando la conversión, el encuentro con Cristo. La tarea de evangelizar corresponde por naturaleza a todos los cristianos, sin importar sexo, edad u otra condición. ¿De quién es la tarea de evangelizar? La tarea de evangelizar es de todos los cristianos, sin importar sexo, edad u otra condición. Y es aquí lo fundamental del catequista. Por ello es importante que a través del diplomado comprenda la necesidad de que cada catequista debe, primero, formar su identidad de catequista desde la experiencia de fe, el encuentro con Jesucristo, la conversión, el discipulado y la vida de comunidad, de manera que redescubra su compromiso bautismal y asuma una formación sistemática que lo lleve a redescubrir su misión con sentido eclesial y se comprometa en la formación de los discípulos misioneros. Segundo, saber que el deseo del Padre es que todos tengamos vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Evangelio de San Juan, capítulo 17, del versículo del 13 en adelante. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad.
No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo del 12 en adelante. Solo en el nombre de Cristo todos podemos ser salvos y tener vida eterna. Tercero, saber que la doctrina de la Iglesia, a través de los papas, indica. Muy pronto se llamó catequista al conjunto de los esfuerzos realizados en la Iglesia para ser discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que, creyendo esto, tengan la vida en su nombre, y para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo. No lo afirma el Papa San Juan Pablo II en Catequesis Tradentis. Cuarto, saber que la catequesis es una educación en la fe de los niños, de los jóvenes y adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, dada generalmente de modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. Eso es un catequista. Quinto, saber, sin confundirse con ellos, la catequesis se articula dentro de un cierto número de elementos de la misión pastoral de la Iglesia, que tiene un aspecto catequético, que preparan para la catequesis o que derivan de ella, como son: ojo, primer anuncio del Evangelio o predicación misionera para suscitar la fe. Segundo, búsqueda de razones para creer. Tercero, experiencia de vida cristiana. Cuarto, celebración de los sacramentos. Quinto, integración en la comunidad eclesial. Y sexto, testimonio apostólico y misionero. Anunciar el Evangelio. Ser misionero para suscitar la fe. Búsqueda de razones para creer con la mente y con el corazón, con la inteligencia, con la razón, pero también con nuestro ser. Tener una experiencia de vida cristiana, celebrar los sacramentos, integrar a la comunidad eclesial, no dividir. Eso es un catequista idóneo, integra la comunidad eclesial y da testimonio apostólico y misionero. Da testimonio del Papa, de la evangelización, del anuncio. Sexto, un catequista debe saber que está unido íntimamente a toda la vida de la Iglesia. Un catequista no puede estar fuera de la Iglesia, ni criticando a la Iglesia, ni juzgando a la Iglesia, unido a la Iglesia. No solo la extensión geográfica y el aumento numérico de la Iglesia, sino también y aún más un crecimiento interior. Su correspondencia con el designio de Dios depende esencialmente de ella. Recuerde que nuestra Iglesia, dispersa en todo el mundo, vive la unidad. Y un catequista está unido al Papa, a los obispos en todo el mundo y a la profesión de la fe. Séptimo, saber que el Papa Francisco reconoce la labor de los catequistas dentro de la Iglesia. Dice el Papa, ellos tienen una misión insustituible en la transmisión y profundización de la fe. Y les expresa su agradecimiento. El Papa agradece a todos los catequistas por transmitir la fe.
Damos gracias a los catequistas, dice el Papa, por el entusiasmo interior con el que viven esta misión al servicio de la Iglesia. Octavo, saber que el Papa Francisco destaca que el ministerio del catequista es una verdadera y auténtica vocación en la comunidad cristiana y pone el acento en el ser de este agente de pastoral. Ser catequista significa que uno es catequista, no que trabaja de catequista. El Papa Francisco en este octavo punto hace la diferencia. Algunos trabajan como catequista. Ese no es el significado. El significado es: soy catequista por vocación, con amor y por amor. Noveno, saber que hacen falta buenos y muchos catequistas que sean a la vez acompañantes y pedagogos. Saber que hace falta personas creativas que anuncien el Evangelio, principalmente con su vida, con mansedumbre, con un lenguaje nuevo. Décimo, saber que el Papa Francisco, el 10 de mayo del año 2021, con el mutuo propio Antiquo Ministerium, instituyó el ministerio de catequista en la Iglesia Católica. Qué bueno que muchos en nuestra Iglesia Católica y en nuestra iglesia local puedan tener la idoneidad de ser catequista. 11. Saber que el ministerio de catequistas es muy antiguo en la Iglesia y que en el Nuevo Testamento ofrece múltiples testimonios de este servicio. Y por otra parte, la historia de la evangelización muestra la eficacia de la misión de los catequistas. Además, el Papa nos dice que el catequista se desarrolla en diversas etapas, desde el primer anuncio que introduce el querigma, pasando por la enseñanza que hace tomar conciencia de la nueva vida en Cristo y prepara en particular a los sacramentos de la iniciación cristiana, hasta la formación permanente que permite a cada bautizado estar siempre dispuesto a dar respuesta a todo el que les pida dar razón de su esperanza. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. El punto 12. Saber que el catequista es al mismo tiempo testigo de la fe, maestro y mistagogo, acompañante y pedagogo que enseña en nombre de la Iglesia. Una identidad que solo puede desarrollarse con coherencia y responsabilidad mediante la oración, el estudio y la participación directa en la vida de la comunidad. 13. Saber que desde los primeros siglos del cristianismo han existido innumerables hombres y mujeres que, obedientes al Espíritu Santo, han contribuido en la formación de la fe. Por medio de la catequesis se sigue un proceso gradual, progresivo, sistemático, organizado, permanente y continuo en la fe que da solidez y fuerza a cuantos ya han recibido el bautismo. Una catequesis que vamos perfeccionando nuestra vida de manera gradual, progresiva, sistemática, organizada, permanente, hasta dar solidez a nuestra fe. 14. Saber que son muchos los laicos y laicas que en virtud de su propio bautismo están participando directamente en la difusión del Evangelio a través de la enseñanza catequística. La vocación y misión de la catequesis es lo que es el catequista.
es fruto de lo que el catequista vive y siente, de lo que cree y de lo que ama, de lo que busca y de lo que en su actuación encuentra. Muy importante. Un buen catequista es fruto de lo que vive y siente. Si ama y siente a Jesús, lo transmite. De lo que cree y de lo que ama, si cree y ama a Jesús, anuncia el mensaje de Jesús. De lo que busca y de lo que en su actuación encuentra. Si buscamos a Cristo, queremos que los demás busquen a Cristo, hasta encontrarlo y quedarnos con Él. Saber que la catequesis es lo que vive en la mente y en el corazón del catequista. Óiganlo bien. Un buen catequista es lo que vive en la mente y en el corazón. Primero, si vive ilusionado en su fe, la catequesis es causa de fe, transmite la fe. Si ha descubierto el amor de Dios, es plataforma de amor, es instrumento de amor a Dios. Si vive el mensaje de Cristo, es comunión de un anuncio de salvación. Si sabe que es miembro de una comunidad de fe, construye la comunidad. Si se siente portador del amor de Dios, es un regalo de amor del Señor. Si sabe vivir la esperanza, es un camino hacia el encuentro con Dios. Si se halla dentro del reino de Dios, la catequesis es ya el reino de Dios. 15. Saber que desde el momento en que el Señor llama a alguien a hacerse catequista, le lleva a ser portador de su palabra ante los hombres. Al igual que los profetas, es servidor de la palabra. Óiganlo bien, un catequista es servidor de la palabra. Aún conservando toda su carga humana, una nueva riqueza le llega. Mire, todos llevamos una carga humana, aún de debilidades, de deficiencias, de pecado. Pero hay una gran riqueza en nosotros, los catequistas o sacerdotes, por la gracia de Cristo. Es la riqueza de la palabra recibida que ha de llevar a los demás como medio y palanca para que consiga la salvación. Dios asocia su palabra a la del catequista. Se sirve de ella para comunicarse con los hombres de hoy, con la fuerza y eficacia que le es propia. 16. Saber que el catequista en sus limitaciones y sus rasgos humanos se esconde el mismo Dios y por medio de sus elegidos hace llegar la vida a los que Él ama. Un catequista tiene muchas limitaciones, todos tenemos limitaciones, pero en esos rasgos humanos se esconde Dios. Ahí está Dios, ahí está la presencia de Jesucristo, en medio del catequista, porque ama al catequista y a los que quieren convertirse en cambiar. A los catequistas les dice Jesús palabras que deben recordar con frecuencia, pues definen evangélicamente lo que son ante el que los envía y ante los receptores de sus mensajes. Y es lo que dice el mismo Jesús: quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Lucas 10:16. Como el Padre me ha enviado, así yo os envío. Juan 20:21. Dad gratuitamente lo que gratuitamente habéis recibido. Mateo capítulo 10, versículo 8. 17. Saber que el catequista es un discípulo convencido de Jesús, que quiere hacer llegar su mensaje
a todos los que encuentre en su camino, de modo especial a aquellos con quienes establece un compromiso de amor y de fe. 18. Saber que el catequista debe transmitir su fe con obras y palabras. Pablo VI dice en la exhortación sobre la evangelización del mundo, abro comillas, en el fondo hay otra forma de comunicar el evangelio que no sea la de transmitir a otro la propia experiencia de fe, de manera callada o a grandes gritos, pero siempre con fuerza. Se nos pregunta: ¿creéis que es verdad lo que anunciáis? ¿Predicáis verdaderamente lo que vivéis? Hoy más que nunca, el testimonio de la vida se ha convertido en una condición esencial con vistas a una eficacia real de la nueva evangelización. Cierro comillas, Evangelii Nunciandi, numerales 46 y 76. 19. El catequista debe ser consciente de que es un elegido y un enviado del mismo Jesús. En la doble misión de predilecto divino y de responsable de un ministerio al servicio de los hombres. Jesús es claro, abro comillas, no sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os ha elegido a vosotros. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16. Numeral 20. Saber que ser catequistas es una vocación de entrega y sacrificio. La experiencia del profeta Jeremías es reveladora. Recibí esta palabra del Señor. Antes de formarte en el vientre te escogí. Antes de que salieras del seno materno te consagré. Te nombré profeta de los gentiles. Jeremías, capítulo 1, del versículo del 5 al 9. Numeral 21. El catequista es y tiene que sentirse partícipe y colaborador de la misión de Jesús a lo largo del tiempo y a lo ancho de la tierra. Además, ha de saber que al participar en la misión de Jesús, es Él el que sigue actuando por su medio. Anuncia el Evangelio por todas las partes, porque el Señor lo mandó. Que se sienta movida por el Espíritu de Jesús y no por su propio espíritu. Descubre a los hermanos como amados por el mismo Dios. 22. Saber que el catequista no solo realiza su tarea en nombre de Dios y ofrece sus servicios a los hombres movido por su amor al Señor y por la inspiración que siente en lo profundo de su mente y de su corazón. Saber que se siente y se sabe miembro de la comunidad de Jesús, que no solo actúa, sino que también anuncia el mensaje en nombre de la Iglesia. El catequista debe saber que está inserto en la comunidad cristiana y que se convierte en portavoz de la misma, ya que su palabra es eco del mensaje que la Iglesia debe llevar a todos los hombres. El catequista es portavoz. El catequista debe saber que su misión es actuar en nombre de Jesús y de su Iglesia. El catequista debe saber que su labor es transmitir la verdad divina, no su propia verdad. El catequista debe saber que su objetivo es sembrar una vida conforme al estilo del Evangelio. El catequista debe saber que su medio es hacer vivir la experiencia religiosa cristiana. Que su ambiente es el de sus catequizados, que son sus hermanos en la fe y en el amor al Señor. Por otra parte, el catequista debe saber que su vocación, su identidad, su misión, reclama del catequista entrar en un camino de formación
que le sitúa ante tres frentes. Primero, vivencia y conocimiento de la fe, para poder transmitirla a los demás hombres con la firmeza persuasión de que se trata de un regalo divino. Vivir, conocer la fe, para transmitirla, porque es el mejor regalo divino. Segundo, integración y conocimiento de la realidad. El ministerio del catequista ha de anunciar a los catequizandos que la gracia que recibe no es por él, sino por un regalo de Dios. Tercero, capacitación en los lenguajes de los hombres para hacerse entender por todos los oyentes. Un catequista todos los días se forma y se prepara para poderse hacer entender a todos los que los escuchan. Si esa pedagogía en nombre de Cristo la hacemos, habrá una conversión y seremos muy felices viendo que los demás cambien. Si tal es la dignidad del catequista, necesita cualidades y valores. Hay cualidades, unas que son naturales y otras que son conquistas personales que reclaman tiempo, entrega y voluntad. El catequista ha de saber que, como educador de la fe y animador, los pedagogos deben tener las cualidades tales como autoridad, prudencia, confianza, fortaleza, interés, competencia, previsión y sobre todo amabilidad, adaptación y paciencia. Por otra parte, el catequista ha de ser consciente que debe prepararse y formarse continuamente. La grandeza de su identidad, de su misión, reclama esfuerzos de preparación. ¿Cuántas personas no tienen la capacidad de prepararse? ¿Cuántas personas piensan que ya está todo hecho, que ya lo sabe todo y no se forma, no se prepara? Hay que pedirle a Dios que cada catequista pueda tener la grandeza de su identidad, de su misión, que pueda prepararse, que pueda formarse continuamente. No llegar al orgullo ni a la soberbia. Es que yo ya con esto tengo, es que ya con esto no. Todos los días formarnos. Para terminar, quiero decirles, el diplomado de idoneidad del catequista te ayudará para que sea posible la preparación, porque el catequista se concientiza de su misión trascendental al tener en sus manos lo más importante de la educación: los niños, los jóvenes, los adultos, los profesionales, las familias, los enfermos y cada uno de los fieles laicos, a los cuales les ayudará a ser verdaderamente fieles a Cristo y a su iglesia. Este diplomado les ayudará a acercarse a Dios y acercar a mucha gente para que sean fieles a Cristo y a nuestra querida y amada iglesia. Que Dios los bendiga, buen viento, buena mar, y que este diplomado los haga muy felices en esta formación permanente. Muchas gracias.